Son varios los que se encuentran con este concepto por interés. La mayoría llega a él por el puesto que ocupa dentro del conocimiento popular. Otros profundizan un poco más al darse una oportunidad con prácticas orientales occidentalizadas como el yoga, o elegir el budismo laico como su filosofía y estilo de vida ideal. Están los que por experiencia propia, habiéndoles aparecido su vida como una serie de injusticias, haciendo el bien y la vida tratándoles mal, consideran cínicamente insultante el postulado que reza: todo lo que haces se te regresa, y en la internet se encontrará al menos un par de materiales que objetan de forma interesante y reflexivamente fundamentada que el karma no existe. Pero ¿conocen los responsables de esas negativas lo que es karma en sus datos reales, científicos y comprobables? De ser así, no podrían negar la existencia de esta idea tan a la ligera. Se les debe acusar por eso de negacionistas que asignan a sus opiniones individuales la apariencia de la verdad. Este material no está destinado a desempeñar la regresiva función del juicio inútil. Entregar la verdad a quien esté listo para recibirla sobre este tópico tan subestimado en su importancia es el deber y una obligación. Porque como lo expresa el libro más vendido a nivel mundial en Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para comprender qué es karma, primero abordemos qué no es. Los detractores de esta doctrina hacen uso de una serie de razonamientos que en medio de la aparente injusticia, el dolor o la desilusión, como para mentes que se conforman con aceptar verdades a medias, podrían ponerle un punto y final al tema. Algunas de estas conclusiones son: el karma no es infalible. Muchos deben conocer casos en que alguien es bueno por naturaleza, ayuda, favorece, pero resulta que es pisoteado, traicionado y herido de diferentes maneras, en ocasiones sufriendo hasta lo insufrible. De la misma forma, un tirano, egoísta y malicioso ostenta un buen empleo, tiene una buena esposa y la posibilidad de otras en secreto, nunca carece de un plato de comida en su mesa y vive hasta los 99 años, hasta conocer a sus bisnietos, después de haber sobrevivido a un trasplante de corazón. Para hacer una ley cósmica satisface necesidades y aspiraciones muy humanas. La principal, el deseo de venganza. El karma y los resentidos se llevan muy bien. Tú tranquila, que cuando la vida dé la vuelta Daniel se va a recordar de lo que te hizo, cuando lo esté sufriendo igual, le dijo un amigo a su amiga, luego de que ella viera a su novio haciendo con otra mujer lo que ella debería estar disfrutando. Situaciones así hacen al individuo anhelar un escarmiento para con el perjuicioso, y el karma funciona como esa fuerza vengativa que permite al individuo antes mencionado no ensuciarse las manos cuando la justicia obre como él desea. Lo expuesto en este punto regularmente funciona como una base de que la temática karma es un invento de humanos para humanos. El karma es una herramienta de sometimiento a un nivel mental. El karma lo justifica absolutamente todo, acepta cualquier cosa. Una invención equiparable a los sistemas de dominación global como la escuela, los medios de comunicación y la supervivencia económica. Es absurdo que el universo tenga moral, y aun si la tuviera, no tendría por qué ser igual a la de una especie animal inteligente en un planeta entre billones de planetas. El karma es una ilusión que creó alguien para que las personas no se sintieran impotentes en determinadas situaciones.
Estos son análisis y opiniones lógicamente apoyadas que tienen el mérito para ser consideradas, pero en todas y cada una de ellas se puede descubrir una constituyente esencial. Están basadas en lo que cualquiera ha oído, ha leído en algún libro, ha aprendido de parientes, amigos o conocidos, o lo que se ha discutido seriamente por expertos en el tema. ¿Conocen entonces los responsables de estas objeciones la realidad sobre karma? Por los puntos que tocan y con los datos que los desarrollan, parecieran responder por sí mismos que no. No obstante, no se equivocan en algo, y es que el karma no existe. Pero ese karma que ellos presentan, ¿por qué no? Eso no es karma. Karma significa literal y simplemente acción, una concepción religiosa con un origen confuso, pero que se suele relacionar estrechamente con las religiones dhármicas. En la realidad, karma es la ley más importante, uno de los conocimientos más poderosos, necesarios y útiles que alguien puede aprender. Es la ley de causa y efecto que ajusta la acción a su reacción, la secuencia a su consecuencia para conservar y restablecer la armonía en el universo. Sus bases científicas pueden encontrarse vagamente en la tercera ley de Newton, con su principio de acción y reacción. Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, B reaccionará ejerciendo otra fuerza sobre A de igual módulo y dirección, aunque de sentido contrario. La primera de las fuerzas recibe el nombre de fuerza de acción, una canica disparada con una fuerza determinada hacia otra quieta, que impulsará a esta en un movimiento de fuerza semejante, y la segunda fuerza de reacción, aquella canica golpeada que ejerce una fuerza en sentido contrario. Actualmente la física da un concepto de la fuerza similar al que da sobre la energía, y aunque las leyes del físico, matemático y astrónomo inglés Isaac Newton en sus principios matemáticos de filosofía natural tratan sobre los cuerpos físicos, ¿qué niega que otros tipos de energía, fuerza o materia operen de manera análoga? Aquí no solo no se negará, sino que se demostrará lo contrario. Otra ley que sirve como prueba de que los procedimientos naturales conocidos por la ciencia no se oponen a karma es la ley de la disipación de energía, la misma que explica que toda perturbación, deformación y esfuerzo sobre una estructura son reducidos al perder energía con el paso del tiempo, como la onda en el agua que al perder amplitud se disipa hasta que el agua regresa a su estado anterior. ¿Por qué entonces no puede suceder igual con la armonía, la cual al ser perturbada debe, bajo la operación de la misma ley de la disipación energética, regresar a su estado original de armonía con el paso del tiempo? Dirán que porque la armonía no es una estructura, no es un estanque de agua y es tan solo un concepto. Aquí decimos, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es en un grano de arena, asimismo es en la playa más grande. Y lo mismo en un pensamiento sobre un enorme desierto, como se demostrará a su debido tiempo. Otros dirán que el universo no es armónico, sino un total caos. A estos le respondemos, infórmense sobre los descubrimientos de la ciencia, y si eso no es suficiente, esperen que la propia ciencia aprenda como una realidad en el futuro lo que niega como falsedad en el presente. Si la totalidad de las personas en el mundo coincidieran en que son capaces de respirar, sin ningún tipo de intención que no fuera responder la realidad, sin manipulación, falsedad o intento de engaño, ¿no sería esa respuesta la verdad, o al menos lo más cercano a la verdad que en ese momento se podría conocer? De forma parecida acontece con la mayoría de las grandes religiones del mundo, si no todas, con respecto a karma, al cual desligaremos temporalmente de su denominación sánscrita, llamándolo durante un tiempo solo justicia. En Mateo, capítulo 7, versículo 2, se nos dice, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Y también en Mateo capítulo 12, versículo 37 se agrega,
porque por tus palabras serás declarado justo, y por tus palabras serás condenado. ¿No está enseñando el Salvador del cristianismo en estos pasajes del Nuevo Testamento, a la vez que contradice la expiación vicaria, la misma justicia que enseña el hinduismo y el budismo? A saber, karma es el ajuste de los efectos que fluyen de las causas, durante el cual el ser sobre y a través de quien éste se efectúa experimenta dolor o placer, entendiéndose causas y efectos como acciones físicas, palabras, emociones, sentimientos e incluso pensamientos. Por otra parte, en los cultos de la antigua Grecia, a la diosa Temis, llamada Ignia en el himno homérico, se le designa la que persigue o rastrea a aquellos que transgreden las leyes naturales y encuentra su contraste en Némesis, la que trae el justo y colérico castigo. Adrastea, cuyo significado es ineludible, pudo haber sido el reemplazo del nombre de Temis, cuya equivalente romana es Iustitia, la dama de la justicia. Por un lado tenemos a Temis, representante de la equidad y la justicia, y por el otro a Némesis, temida como la justicia divina reprobadora de toda violencia y exceso. Dos personificaciones de un mismo concepto y una misma realidad, que era una justicia que trascendía la humana y que se presentaba bajo la forma de dos aspectos contrarios, uno que recompensaba a los virtuosos y otro que castigaba a los pecadores. No encontramos una reproducción en las deidades nórdicas Forseti y Tyr, siendo el primero dios de la justicia, la verdad y la paz, el más sabio de Asgard, quien podía proveer soluciones que todas las partes consideraran justas, y el segundo el dios de la guerra, la ley y el orden que presidía sobre la justicia carnal. Seguiremos buscando la respuesta. Pasaremos por la mitología egipcia, donde Maat, el símbolo de la verdad, era el concepto abstracto de una justicia universal, de equilibrio y armonía cósmicos que gobernaban el universo desde su origen, siendo un deber necesario conservarlos. Con su pluma pesaba el alma y decidía si ésta iba a la vida eterna o a ser comida por Anmit, la bestia devoradora de los corazones de los no considerados justos de vos. ¿Cuál era el requisito para ser considerado justo de vos? Que el alma y la pluma fueran igual de ligeros. Y considerando que lo sutil, sinónimo de ligero, en las doctrinas dármicas es lo más virtuoso y espiritual, por lo tanto es lo no pecaminoso y dañino, esto último no podría traducirse como que el requisito para ser juzgado como justo de vos y por lo tanto ser recompensado con el aru es actuar de manera virtuosa y no dañina para recibir lo virtuoso y no dañino que es el lugar paradisíaco de la mitología egipcia. Continuemos la búsqueda a 6.000 kilómetros de distancia y más de 15 siglos en el tiempo, examinando el taoísmo. Esta tradición filosófica tornada religión enseña que cuando se vierte agua en el suelo, éste evita las partes secas y va hacia las que están húmedas. Si dos troncos se colocan en el fuego, éste evita el mojado y enciende el seco. Todas las cosas rechazan lo que es distinto y siguen lo que es igual. Del mismo modo, las cosas hermosas llaman a otras en la clase de las hermosas. Las repulsivas llaman a otras en la clase de las repulsivas. Esto proviene del modo complementario en que se corresponden las cosas de la misma clase. Las cosas se llaman unas a otras, lo igual con lo igual. Una causa malintencionada puede generar un efecto beneficioso inmediato, pero, de acuerdo con la sabiduría taoísta,
el efecto de la causa no sería de igual clase, lo que quiere decir que la causa malintencionada deberá tener un lazo que la vincule y llame a otras causas o efectos malintencionados, y como la persona se identifica con su causa, la persona tendrá su momento de ser llamado a otras intenciones pervertidas. Ciertamente las buenas obras dependen de las intenciones, y cada hombre tendrá según su intención. Es una frase célebre del profeta Mahoma, fundador del Islam, que parece hablar de la recompensa que se recibe de acuerdo a la intención, que puede complementarse con la siguiente, que reza: Hay una recompensa por la bondad de cada vida humana o animal. Enfocándonos un poco en Japón, encontramos el sintoísmo, religión animista basada en la adoración de los kamigami, seres espirituales conectados con la naturaleza, más aún, conformando la naturaleza misma, cuyo culto japonés se trata de vivir en armonía con dichas divinidades, para disfrutar su protección o aprobación. ¿No es esto lo mismo que vivir en armonía con la naturaleza y en reacción producir efectos beneficiosos? Y podemos cerrar con un culto menos conocido, pero con un saber profundo que no ejerce una separación real de los antes mencionados. Regla de Ifá, más popularmente conocido como santería. En su panteón yoruba se encuentra un orisha, una deidad llamada Ochosi, representante de la justicia divina, el mejor cazador con una puntería perfecta, pues siempre da justo en el blanco. Esto quiere decir que es infalible e ineludible como lo era Temis cuando adquiría el nombre Adrastea. Ochosi, una divinidad que castiga la injusticia y protege lo contrario, penando y favoreciendo respectivamente. Pero esta justicia, que aquí declaramos no es otra que la ley kármica, tan solo está presente en casi todas o todas las grandes religiones y cultos donde puede el verdaderamente interesado profundizar. Se resume su fundamento científico a solo dos leyes naturales. ¿Puede encontrarse en algún otro conocimiento o sabio pensamiento? De hecho, se puede hallar en muchas de las mentes más eruditas de la historia como simple sentido común. La regla de oro, el principio moral y ético que expresa: trata a los demás como querrías que te trataran a ti, con una universalidad tal que da la sugerencia de ser una realidad innata en la naturaleza humana. Lo que no deseamos que nos hagan, no lo hagamos a los demás, enseñó Confucio, posiblemente el más grande maestro de toda China. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro, expresó una vez el divino Platón, el gran educador de la mente occidental. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Enseñó el camino, la verdad y la vida hechos personalidad en Mateo, capítulo 7, versículo 12. Pero sacando al Mesías por su irrelevancia histórica, los dos filósofos mencionados junto a él, como otros tantos, consideraron esta regla como un principio de no agresión y ética de la reciprocidad. No obstante, puede ser que estos pensadores, considerados por muchos como hombres superiores, conocieran la tendencia natural del universo a restablecer la armonía justo en el mismo punto donde fue perturbada, y por eso enseñaron como moral lo que el ser humano desconoce que es parte de su naturaleza. Tal vez enseñaron al hombre a hacer al prójimo lo mismo que éste quisiese se le hiciera a él, porque conocían que en realidad sería así, es decir, literalmente recibirían lo que habían dado a otros.
Hasta ahora se ha demostrado la existencia de una justicia semejante a la ley kármica en al menos 8 grandes religiones. Se han presentado un par de bases científicas que apoyan la probabilidad de esa tendencia natural a dar a cada uno lo que cada uno se merece por armonizar con la naturaleza o perturbarla, y se ha presentado un principio filosófico universal que, sin decir demasiado, puede ser una advertencia secreta a estar a favor de esa armonía. Religión, ciencia y filosofía, los tres pilares de la verdad o conocimiento correcto. La filosofía, cuyo significado en español es amor por la sabiduría, es la suma de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar las causas y fines de la verdad, la realidad, las experiencias y nuestra existencia. La religión, por su parte, es el resultado del esfuerzo humano por contactar con el más allá o mundo espiritual que nos rodea, proporcionando explicaciones globales e interpretando el mundo. Un sistema que generalmente cree que este mundo y la humanidad nacieron o fueron creados por una fuerza o ser superior al que adoran, obedecen y aspiran a alcanzar en su desconocida realidad. Y por ciencia se entiende una disciplina que estudia e investiga con precisión los fenómenos sociales, naturales y artificiales a través de la observación, experimentación y medición para dar respuesta a lo desconocido. ¿Por qué se consideran los tres pilares de la verdad? Una respuesta en el siguiente ejemplo. Un dedo es capaz de tocar una mesa. La sabiduría de la religión se aventurará de primero. Con valor y por amor el dedo tocará la mesa, y la religión dirá que es verdad, verá que es bueno, admitirá la posibilidad de que el dedo puede tocar la mesa y lo bueno que es. Lo difundirá a la mayor cantidad que pueda, dando vislumbres ambiguos de lo que es el contacto con la mesa. La filosofía, sin prestar atención a los gritos de la religión, sin mover el dedo hacia la mesa, se hará todas las preguntas. ¿En realidad es posible? ¿Puedo experimentarlo? ¿Debe hacerse? ¿El dedo cumple con las propiedades para hacerlo? Entre muchas otras. Después moverá el dedo, pero en el transcurso evaluará el aire que el dedo corta, el camino que sigue y más, hasta posarse sobre la mesa y darse finalmente cuenta de que efectivamente existe una interacción entre el dedo y la mesa. Pero no se detendrá ahí, reflexionando sobre la sensación, la reacción de la mesa o si puede hallarse un verdadero provecho a que el dedo toque la mesa. Y las preguntas continuarán buscando respuestas. La ciencia irá de tercera, y su primer gran descubrimiento, que lo diferenciará de sus precedentes, es que en realidad no hay contacto físico entre el dedo y la mesa, sino una repulsión atómica entre ellos. Pero eso no descartará la realidad de la sensación, que si bien no es el contacto, pues no existe tal, será el proceso sensorial al que los tres saberes le darán el nombre tocar, mientras que ese innovador descubrimiento de la ciencia es lo que la filosofía piensa para desvelar y la religión en alegorías intenta abrigar. Tal vez un ejemplo deficiente para su objetivo, pero sirve para presentar que uniendo la religión, la filosofía y la ciencia, descubrimos que el dedo puede tocar la mesa porque hay dedos que la han tocado antes, dándose cuenta de cada detalle en el proceso, tales como qué impulsa al dedo, qué siente el dedo, qué fenómenos físicos, químicos, energéticos y demás presenta el dedo, qué provechos y perjuicios propios como ajenos esa acción puede generar, qué ocurre con la mesa, y que en última instancia el dedo no toca la mesa y todo eso no es más que una ilusión que también puede explicarse. Con los tres como conjunto todas las preguntas se satisfacen y no se contradicen, pues se complementan. Y si eso no es la verdad, entonces ¿qué es? La verdad de karma como síntesis de filosofía, ciencia y religión, a continuación.
Karma. Este es el nombre oriental adoptado en el occidente del siglo XIX para designar una de las más importantes leyes de la naturaleza. Incesante en su funcionamiento, esta ley actúa continuamente sobre los sistemas planetarios, razas, naciones, familias e individuos. Es la doctrina compañera inseparable de la reencarnación. Estas dos leyes están tan intrincadamente entrelazadas que es casi imposible hablar de una sin hacer alusión a la otra. Es una ley de tan amplio alcance, abarcando simultáneamente nuestro ser material y moral, que solamente con la ayuda de abundantes interpretaciones y explicaciones puede uno transmitir su significado en nuestro propio idioma. Por esa razón el término sánscrito karma fue adoptado para designarla. Desde la acción de parpadear, que inmediatamente reacciona en la acción de protección para el ojo, como la acción de doblar un dedo, que hace que éste pase de estar erguido a contraído, hasta lo que muchos llaman las vueltas que da la vida, y enteramente cualquier acción con reacción, por diminuta o trivial que parezca, todo es la ley de karma. Aplicada a la vida moral del hombre, esta es la ley de la causalidad ética, de justicia, de recompensa y de castigo, la causa del nacimiento y del renacimiento. Examinada desde otro punto de vista, karma es meramente el efecto que emana de una causa, la acción y su reacción, el resultado exacto de cada pensamiento y de cada acción. Todo movimiento en el universo es una acción de ese todo conduciendo a resultados, los cuales de por sí se convierten en las causas de resultados siguientes. Para comprender el por qué la ley castiga al que hace mal y beneficia al que hace bien, usando los términos bien y mal para hacer más sencilla la explicación, hay que conocer que la esencia del universo es la unidad y su apariencia la diversidad. Es así que debe existir un estado universal esencial de armonía, que es un equilibrio y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas como conjunto, así como también reconocer que en este postulado es una necesidad la existencia de una ley que conserve el estado armónico pese a las posibles perturbaciones que puedan presentarse. Es así que karma, como la ley universal de la armonía, que infaliblemente restituye todo disturbio al equilibrio, debe corregir toda grieta en la armonía. ¿Cómo se presentan estas grietas? De incontables maneras, pero la más concerniente a los humanos es el daño que pueden causar en sus semejantes, porque, al ser, como todos los demás, unidad en su esencia, el humano se diferencia de los otros solo en apariencia, y al dañar a otro, rompe la paz, la concordia y el entendimiento natural entre dos partes del todo, dañándose a sí mismo. ¿Por qué es tan difícil aceptar este postulado? ¿No lo encontramos en el cuerpo humano, que cuando alguien fractura la armonía natural de su cuerpo, éste tiende a reaccionar en enfermedades? ¿No es la fiebre una reacción a una perturbación que nos dice que el mismo cuerpo está tratando de restituir el equilibrio en el organismo?
No es sabido popularmente que si las abejas se extinguen afectarían de tal manera a la vida en el planeta que otras especies lo seguirían en su fin, corroborando que el planeta, como el cuerpo, es un todo compuesto de distintas partes, cuya perturbación en un punto afecta ese todo, y por lo tanto es natural corregir la alteración en ese punto para restituir el equilibrio total. En términos que pese a ser poco correctos pueden entregar un entendimiento más práctico, se podría decir que el que produce con sus acciones mal karma es aquel que atenta contra la armonía natural, sea hablando mal de otro, sea hiriéndolo física o sentimentalmente, acuñando sentimientos como el odio, la envidia, entre otros negativos, o produciendo pensamientos perjudiciales. Incluso acontece si esas acciones son en torno a sí mismo, y es por eso que una persona que come en exceso quiebra la armonía natural de su cuerpo y deriva obesa. El karma positivo se genera armonizando con la naturaleza, que es lo que enseñan tantas, si no todas las religiones. Pero si hay que armonizar con la naturaleza, lo que es parecido a imitarla, ¿no derivaríamos matándonos unos a otros, el más fuerte al más débil, para conseguir el sustento? O en su defecto, ¿no deberíamos quedarnos plantados en un solo sitio, esperando que llueva nuestra subsistencia del cielo o que alguien más nos alimente, mientras expulsamos dióxido de carbono, piel muerta y poco más? ¿No es eso lo que vemos en la naturaleza? No, la naturaleza no es solo el reino vegetal y el animal, es todo, absolutamente todo. Y el ser humano posee su propia naturaleza, y es esta naturaleza propia con la que debe armonizar, y no retroceder en ella hasta el punto por el que el genio universal Leonardo da Vinci dijo alguna vez: verdaderamente el hombre es el rey de los animales, pues su brutalidad supera a la de estos. Todas las circunstancias de la vida, la pérdida, la herida, la persecución, la carencia de oportunidades, las fuerzas mismas de la naturaleza destrozando la felicidad del hombre, la muerte, las vicisitudes, las desilusiones, continuamente asedian a hombres buenos y malos a la vez. Pero en ninguna parte se encuentra una respuesta correcta o un alivio, excepto en la antigua verdad de que cada hombre es el creador y arquitecto de su propio destino, el único que pone en movimiento las causas de su propia felicidad y miseria. En una vida él siembra y en la siguiente recoge su recompensa. Así pues, y por siempre, la ley de karma conduce y guía al hombre. Karma es una ley benéfica enteramente compasiva, implacablemente justa, porque la misericordia verdadera no es favor, sino justicia imparcial.